La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. Si nosotros echamos un vistazo, nos trasladamos 30 años atrás, 40 años atrás, algo como lo ocurrido este sábado hubiera sido francamente impensable, y si hubiera ocurrido algo relativamente similar, el personaje central del Zócalo, el señor Waters, hubiera sido sacado del país inmediatamente. La cultura política a la que nos había acostumbrado el régimen priista era: nadie extranjero se toma la libertad de calificar al gobierno. En los años de la revolución y los posteriores a la revolución, es bueno recordarlo, hubo una buena cantidad de ocasiones en que se aplicó el llamado artículo 33, que le daba al jefe del Ejecutivo la facultad de sacar del país sin juicio, sin explicar, sin nada, al extranjero que considerara que no debía de estar en México. Por muchos años el gobierno usó esa amenaza, esa idea de que si un extranjero hablaba sobre temas mexicanos que no le agradaran al gobierno, si le agradaba no había problema. Había un montón de artículos, libros, etcétera, que podían favorecer al gobierno y todo estaba bien, pero la crítica, entonces se les hacía saber que se estaban metiendo de alguna manera con la no intervención, ese principio básico de la política defensiva exterior mexicana. Imaginar entonces un acto como el de esa noche del sábado, donde por un lado aparece el luminoso, una consigna en contra de Trump, de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia en Estados Unidos, y que se ha distinguido por sus actitudes contra los mexicanos. Bueno, eso hubiera estado aceptable, pero el siguiente paso fue lanzarse ya contra el presidente. Y no solamente se pidió que renunciara por parte de los 200,000, dicen, 200,000 espectadores que estaban allí, jóvenes, sino que el cantante le pidió a Peña Nieto que escuchara a la audiencia, al público, a México. Bueno, vaya que si debemos de suponer que el ambiente ha cambiado mucho en México, que el factor externo es ahora uno muy importante en la parte crítica, porque durante muchos años, Carmen, sobre todo los de la Guerra Fría, el factor externo, que para nosotros es básicamente el norteamericano, puesto que ahí están concentradas nuestras relaciones económicas, demográficas, en buena medida culturales, aunque no tanto. Bueno, el factor externo avaló lo que pasaba en México. Era México muy conveniente para el mundo de la Guerra Fría, para el lado norteamericano me refiero, pero incluso para el otro. Cuando Cuba pues no tenía relaciones formales con el resto de América Latina, las tenía con México y trataba de no meterse con México desde la óptica de la izquierda. Estados Unidos siempre avaló la posición mexicana, por más que supiera muy bien que en el país la democracia no era algo que estuviera presente.
sabiendo de la corrupción, de la violación de los derechos humanos, etcétera. Y ahora tenemos que un artista extranjero puede llenar el Zócalo, lanzarse en contra del presidente directamente, y el gobierno es incapaz de actuar como en el pasado. Se sabe observado, y bien observado, por muchos reflectores y muchas lentes que lo están viendo desde el exterior, y que más le vale aguantar el chaparrón y hacer como que no pasa nada importante, pero vaya que sí pasa, Carmen. Es que este es un cambio de 180 grados. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. No es él el único que dice que estamos ansiosos de un nuevo comienzo. Yo creo que esa es la opinión de una buena parte de los mexicanos, no de todos. Aceptémoslo, hay un sector conformista y hay un sector que se ha beneficiado mucho del tipo de política económica en particular que hay en México, y que no desearía ningún nuevo comienzo, sino seguir como estamos. Pero un nuevo comienzo en una no hay más que dos posibilidades, Carmen, dos grandes posibilidades. Una que yo veo ya lejanísima y quizá, afortunadamente, un cambio rápido, violento, lo que le llamamos revolución, lo que ha pasado antes en México y en otras partes de América Latina, y que por ahora yo no veo ese camino como viable. El otro cambio requiere que esperemos hasta encontrarnos con las urnas en el 2018. No hemos tenido muy buena suerte con las urnas porque alguien ha manipulado resultados, y porque, Carmen, el clientelismo sigue siendo un fenómeno real, brutal en México. Una parte de la sociedad mexicana sí, ya está actuando como ciudadanos y a las urnas va pensando bien su voto, pero otra parte, quizá dominantemente pobre, a la que las circunstancias, el sistema político se han cebado con ellos, esa es la que sigue dominada por el clientelismo, es decir, porque un partido, una fuerza política tiene recursos económicos, les da algo y entonces el voto pierde sentido. Y vamos a ir a un nuevo encuentro con las urnas, pero vamos a ir también con un nuevo encuentro con el clientelismo. México tendrá posibilidad de de abrir un nuevo capítulo. No es un nuevo comienzo, es un nuevo capítulo en nuestra historia política. ¿Qué más diéramos muchos de nosotros por decir que sí, que existe esa posibilidad? Pero los fantasmas de los últimos tiempos, de los últimos encuentros con las urnas, sobre todo ese de 1988 y el del 2006, nos dejan con un signo de interrogación. No está escrito por el dedo de Dios que realmente tengamos la oportunidad de un nuevo principio o de un nuevo capítulo, pero de que estamos hartos de una buena parte de los mexicanos, de esos que estuvieron en el Zócalo el sábado pasado, pero de muchísimos más que no estuvimos ahí, pero que tenemos la misma actitud, pues es una incógnita, Carmen, una incógnita saber si lo que deseamos, que es en efecto un nuevo principio, que ya está desgastado el régimen, que la legitimidad ya se le acabó, que ahorita está administrando el día a día, pero no ofrece nada nuevo. Hay ganas, hay deseos desde hace mucho
de entrar en un tipo de política más digna, menos corrompida que la actual, pero yo ya tengo muchos años para tener tantas ilusiones. Deseo que así sea, pero no estoy seguro, Carmen.